Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal ¿Qué tal? estás? Bien, aquí estrenando mes. Casi, casi. Sí, es verdad, es verdad. Después de un puente estupendo, ¿no? Después de un puente estupendo. Por lo menos para Bueno, los que estamos en Madrid. claro que hemos tenido, efectivamente, que hemos tenido un día más. Bueno, Exactamente. Así que venimos con energías renovadas. ¿De qué vamos a hablaros hoy? Pero esta vez lo sabíais ya porque la semana pasada os avisamos. Vamos a continuar hablando de la toma de decisiones, porque bueno, pues es un tema suficientemente amplio, suficientemente dinámico y con tantas variables como para que tengamos que seguir dando pues, más tips importantes para esto, para la toma de decisiones en la empresa. ¿Por dónde empezamos hoy, Leopoldo? pues bueno, por donde vamos a continuar, como tú dices, y vamos a, bueno, pues hablar de mejorar. O sea, estuvimos hablando del tipo de decisiones, ahora vamos a hablar de cómo mejorar la toma de decisiones. Justo. ¿Vale? Entonces, lo que os vamos a contar básicamente son dos cosas. Por una parte, os vamos a contar cuáles deberían ser las fases en las que uno debería seguir, por lo menos de una manera racional, a la hora de tomar una decisión. Y después veremos qué cosas podemos añadir a esas fases para que la toma de decisiones sea la mejor toma de decisiones posible, dentro de que la garantía al 100% nunca existe y que el riesgo obviamente forma parte de la decisión. Pero dentro de todo eso vamos a contaros las cosas que podemos hacer para acotar lo máximo posible ese nivel de riesgo o ese nivel de error, ¿no? Claro. Sí, porque Pues, además en el mundo en el que nos movemos, las decisiones hay que ser lo más rápido posible en la toma de decisiones porque si no, bueno, pues las cosas cambian tan deprisa que bueno, pues que te va a limitar o que cuando quieras tomar una decisión, pues que realmente claro. haya una variable que no has contemplado y bueno, pues te arriesgas a con lo que tú decías, ¿no? A que la decisión no sea todo lo buena que pudiera ser. O que venga alguien y si tú tomas, no sé, una decisión que tenga que ver con algo de tu mercado, de tu sector, lo que sea, y Ujú. que pienses en hacer cualquier cosa y que alguien venga y te tome la delantera porque ha tomado la decisión antes que tú, porque ha Claro. decidido hacer algo antes que tú. Claro, esa es la razón por la cual ahora aquello de eso que además el otro día lo escuchamos tú y yo en el mismo foro, eso de que el pez grande se come al chico ya no es tan cierto, porque efectivamente en el mundo en el que nos movemos, como las decisiones y los cambios son tan rápidos, pues cuanto más preparada esté tu empresa para tomar decisiones de una forma ágil, más ventaja tendrás sobre otros que a lo mejor precisamente por un tamaño mayor te toman más tiempo para tomar una decisión y eso en este momento no es la mejor de las estrategias, ciertamente. O sea, decisiones rápidas con cabeza, pero decisiones ágiles, ¿no? La palabra realmente es ágiles, que ya hablaremos otro día Ujú. de términos ágiles, pero la palabra es tomar decisiones con agilidad. Y eso es hoy clave en cualquier empresa, da igual si la empresa es de un empleado o de 1.500 empleados, da lo mismo, realmente. Efectivamente. Pues sin más, vamos a pasar, si te parece, les contamos cuáles son esas fases que deberíamos seguir más o menos de una manera ordenada para tomar una buena decisión. Sí, esas frases, esas que llámalo claves, llámalo, pero bueno, sí, vamos a tocar unos puntos que yo creo que bueno, que van a ser bueno, como siempre hacemos, cosas sencillas que van a dar una visión bueno, de lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, vamos a contar la primera fase que dirás, bueno, la primera fase es como obvia. Sí, es obvia, pero a veces incluso es la raíz de no tomar una buena decisión. Y la primera fase de una decisión es realmente la fase de análisis, o sea, de inteligencia o de análisis, es decir, de cuál es exactamente el problema que estamos tratando, de definir exactamente el problema. Porque en función de que la definición del problema o desafío o reto sea correcta, todo el siguiente proceso será más o menos correcto. Pero si nos Mm, equivocamos en definir el problema, y estamos trabajando sobre otras cosas que o sea, que rodean al problema, pero que no son el problema, posiblemente ujú. la decisión que tomemos no sea la más adecuada. Con lo cual, primera cosa que os recomendamos, dedicar un tiempo de calidad a definir muy bien cuál es el problema o las circunstancias sobre las que queréis trabajar, porque de Ujú. ahí va a surgir todo lo demás. Y si eso está de forma incorrecta, lo demás también estará de forma incorrecta antes de pasar a la fase 2. ¿De acuerdo? Sí, el planteamiento es básico. El identificar el problema es fundamental porque lo que tú dices, a partir de ahí es lo que va a ir todo lo demás. Si no estás bien identificado el problema, pues difícilmente vas a poder dar una solución adecuada a ese problema. Claro. Una vez que tenemos eso,
vamos a por la fase 2. La fase 2, que llamaríamos una fase de, de acciones, o sea, en la primera fase digamos que tenemos una fase donde vamos a definir el problema y vamos a descomponer. A veces es necesario que el problema se descomponga en partes cuando el problema es muy complejo, ¿vale? Entonces esa primera fase que decíamos es identificar el problema y si el problema es amplio, descomponlo en partes que sean fácilmente entendibles. Con eso ya podemos pasar a la fase 2 y en la fase 2 es la fase donde diseñamos alternativas, donde buscamos qué cosas se pueden hacer ante el reto que nos estamos planteando o la decisión que queremos tomar, ¿vale? Y generamos básicamente alternativas. Yo os diría, esto es un truco, ¿no? Que a mí me enseñaron hace tiempo en creatividad, que de momento, al principio, no te pongas límites, ¿no? Que a la hora de seleccionar alternativas dejes tu imaginación y tu creatividad volar, que luego ya habrá un momento de ser críticos para decidir las que tienen sentido y las que no, pero que no nos pongamos límites, porque a veces las ideas aparentemente más absurdas son las ideas que mejor funcionan. De manera que a la hora de tener alternativas no nos pongamos límites hasta que luego veamos la viabilidad o no viabilidad en otra fase de las alternativas, ¿vale? Y con eso pasaríamos a la siguiente fase, ¿verdad, Leopoldo? Sí, que es la fase de, bueno, una vez que ya hemos, por así decirlo, diseñado la parte de, bueno, de las alternativas y, bueno, pues, y hemos descartado eliminado las que creemos que no se van a poder aplicar, pues luego vamos a, bueno, pues ya porque es el paso lógico, pues es seleccionar dentro de esas opciones que han quedado, pues seleccionar la que en definitiva, porque solamente normalmente vas a poder hacer una cosa. Y que es lo que tienes que hacer para enfocarte, ¿no? Por enfocar en una sola cosa. Entonces, bueno, pues va viendo esas alternativas, los objetivos, como, bueno, decisiones que has tomado parecidas en el pasado, pues en base a eso seleccionar la alternativa que creas que mejores opciones tiene para conseguir el objetivo que te planteas, ¿no? Claro. Y en esa selección también importante, ¿no? Cuando tengas en cuenta criterios, sobre todo, hazte la pregunta de para esa solución que ya se supone que me parece la más ideal para lo que estoy buscando, ¿qué recursos necesito y si dispongo de los recursos, ¿no? Porque a veces la solución ideal la has visto, pero a lo mejor en ese momento tus recursos no son no son suficientes o tienes que plantearte primero un plan de cómo tengo los recursos para luego poner en marcha la decisión que has tomado, ¿no? Así que tenlo en cuenta. Porque después ya de todo esto viene la fase, bueno, ya sí que es lógica, es la de implantación. O sea, pasar a la acción, arremangarse y pasar a la acción. Si todo esto que has hecho no lo llevas a una implementación y empiezas a hacer un seguimiento de cómo va el proceso, ¿para qué has tomado todo este proceso de decisiones? O sea, realmente, ¿para qué? Para nada, ¿no? Como decía, que si hay que ir se va, pero ir para nada, mejor no vamos. Claro. Y aquí vuelve a entrar, vuelve a tener importancia el tema otra vez del tiempo, de las fechas, de los, como llaman en los proyectos de los hitos, ¿no? Para ver efectivamente cómo estás avanzando y sobre todo porque los recursos que evidentemente no son infinitos, pues seguramente los tengas que ir siendo consciente de en qué fase necesitas qué recursos para aportarlos al proyecto, ¿no? Bueno, y aquí, pues hombre, hay muchas. Podríamos hablar de herramientas, no creo que hoy sea el día que nos paremos, pero bueno, hay desde las más sencillas hasta las más complejas para poder, por un lado, medir el avance y ver igualmente para hacer poder un seguimiento para evaluar a ver cómo la decisión que has tomado, cómo va, ¿no? Efectivamente, es lo que dices tú. O sea, aquí a la hora ya de tomar decisiones o de pasar a cuál es la definitiva e implantarla, hay un montón de herramientas y de hecho ahora hay también una corriente, toda una serie de técnicas que llaman, ¿cómo se llama? Problem solving, o sea, solución de problemas o pensamiento para solucionar problemas que tienen un montón de técnicas distintas que otro día quizás os comentemos algunas, pero hoy ya aquí no, las comentaremos otro día en otro episodio de los nuestros con más detalle. Pero bueno, ahora que ya sabemos cuáles son esas fases que debemos seguir de una manera racional en la toma de decisiones, pues hay también una serie de trucos o una serie de buenas prácticas que van a ayudar a que tu decisión, aun siguiendo estas fases, sea la mejor decisión posible. Y una ya la ha comentado
Leopoldo, ¿no? Y es que también, aparte de que midamos el tiempo que necesitamos, nos pongamos una fecha límite. Cuando tienes que tomar una decisión, sobre todo si es una decisión importante y que entraña pues, posible riesgo, la tendencia natural es a posponerla, a buscar maneras de que se tome lo más tarde posible porque nos da cierto miedo. Con lo cual, el primer truco básico es poner una fecha límite a la toma de decisiones, porque si no, y bueno, y informa a todos los implicados, obviamente, de esa fecha límite o según cuál sea la dinámica o la dimensión de gente implicada, pero pon la fecha, porque de lo contrario, si no, vamos a encontrar un montón de razones estupendas para dejar pasar el tiempo y acordaros lo que hemos dicho antes, que ahora mismo lo que cuenta es la velocidad. Y si estamos entonces en fase de posponer o que esa famosa palabra procrastinar, pues en realidad estamos yendo justo en contra de lo que tendríamos que estar haciendo, ¿vale? Así que primer truco, fecha límite. Más trucos, Leopoldo. Bueno, aquí quería apuntar, aparte de la procrastinación, que somos muy que somos muy del palabro, porque además entra la otra variable que es el análisis, ¿no? Hay mucha gente que si no se ponen una fecha van a seguir analizando opciones, analizando alternativas, analizando, y tan malo es no hacer porque no acabar de tomar la decisión como analizar mucho las opciones porque normalmente, sobre todo en empresas, no tienes todas las variables controladas, con lo cual va a haber un cierto grado de incertidumbre que nunca vas a poder minimizar del todo. Pero bueno, a partir de ahí, bueno, pues vamos a que entra un poco también al hilo de lo que digo, es que hay de toda la información tienes que seleccionar y tienes que puedes ahora mismo cada vez tenemos acceso a más información, nos podemos saturar de información. Entonces, realmente en esta fase, una vez que ya has concretado la fecha, lo siguiente sería valorar la información que realmente sea relevante. No toda vale. No, claro. Es que como te pongas a mirar todo lo que decías tú, llegaríamos a esa famosa frase, ¿no? De la parálisis por el análisis. Siempre habría más y más y más información. Entonces, Claro. también el tener ese criterio de saber recopilar lo importante es, Ujú. valga la redundancia, importante. Claro. Porque si no Y nos vamos además a algo que que no, por que eso no. es importante tanto el tema de las fechas como el tema de la información. Pues o sea, si tienes que tomar la decisión o tienes que valorar cuánto tiempo dedico a recopilar información, pues que tengo un día, bueno, pues con lo que tengas, ve avanzando, ¿no? Claro, efectivamente. Es que si no, estás un poco perdido. Luego, otra cosa muy importante también en la toma de decisiones, especialmente, bueno, lo hemos dicho con la ocasión de otras cosas, pero esto también es importante, es que quizás según el tipo de decisión, tú no vas a ser la persona más experta en ese tipo de decisión. Por lo tanto, pues porque es un tema más técnico, o a lo mejor es un tema más operativo, de las personas que tienes en una planta de producción o alguna cosa de estas, con lo cual realmente delega determinadas decisiones, aunque la decisión final recarga sobre ti como responsable de la empresa, como responsable del equipo, delega las decisiones en la gente que entienda de eso, porque muchas veces si no vas a estar empleando tiempo en cosas que desconoces, te va a costar el doble de esfuerzo, desde un punto de vista de eficiencia no tiene ningún sentido. Así que tenemos que sentirnos cómodos con delegar decisiones en otros y confiar en ellos, lógicamente, ¿no? Pero no solamente porque no tienes tiempo material para estar en todas las decisiones, sino que realmente cada persona aporta un valor determinado al equipo y el que tiene que tomar las decisiones es el que aporte ese determinado valor. O sea, no todo el mundo puede tomar todas las decisiones. Hay gente que tiene un valor que sobre todo en estas cosas se mide también un poco por el nivel, la jerarquía, ¿no? Normalmente el que está en una jerarquía más arriba, pues para ser, vamos a medirlo en precio hora, pues tiene solamente por el sueldo que cobra, pues evidentemente va a tener que, es mucho más, será mucho más coherente que tome decisiones donde verdaderamente aporta valor. No va a estar pensando en no sé, si vamos a comprar folios de una marca o folios de otra marca. Donde Eso es. tiene que estar en lo que tiene que estar, ¿no?
y eso aplica tanto de arriba abajo de la estructura, desde CEOs hasta directores de equipo, donde quieras. O sea, cada cual Totalmente. tiene que saber dónde aporta valor y es en la parte en la que tienen que entrar a tomar esas decisiones. Completamente de acuerdo. Y otra cosa en la misma línea, pero que nos lleva al siguiente paso, al siguiente truco también, es que a veces simplifiquemos las opciones, ¿no? Nos encanta esto de que ya lo sabemos, ¿no? Que hay que tener un plan A y, bueno, pues un plan B o quizás un plan C. Pues que hay gente que empieza a construir el plan D, el plan E, el plan F, el plan G, y es que al final, con tantos planes, tú al final tampoco vuelves otra vez al punto de partida. ¿Y ahora cuál de los planes Claro. utilizamos? Entonces, a ver, simplifiquemos lo máximo. Sí, Sí. siempre está bien lo del plan B, luego lo diremos, tener un plan B, pero no tengas 7 planes alternativos, porque realmente vas a perder tanto tiempo en analizarlos todos que vas a volver a perder el tren, ¿de acuerdo? Así que, Claro. cuarta cosa, simplifica las opciones, ¿vale? Ujú. Y vamos a por la quinta truco, que este es, bueno, creo que es obvio, pero también, ¿no? O sea, a veces no lo hacemos, pero deberíamos también hacer un análisis de riesgo versus beneficio, ¿no? De Ujú. hecho, también hay un montón de herramientas, diferentes matrices donde podemos hacer esto, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, Claro. poner en concordancia cuál es el nivel de riesgo con el nivel de beneficio potencial, porque también tenemos que, bueno, en función de tu nivel de aversión al riesgo o tu nivel de valentía o atrevimiento o tus Ujú. posibilidades, pues podrás elegir en torno a diferentes, digamos, horquillas, pero tienes que hacer análisis. Si no haces análisis, no vas a tener un dato para basarte en algo en esa decisión, ¿no? ¿Tú qué Claro. crees, Leopoldo? Sí, sobre todo porque muchas veces, o sea, lo importante es lo que venimos, de todo lo que venimos diciendo hasta ahora, es el tomar la decisión. Entonces, hay veces que vas a tomar, que tendrás que tomar, obligatoriamente te vas a ver en situaciones que vas a tener que tomar una decisión y incluso ya no es tanto, tienes que valorar no tanto si la decisión puede ser la acertada o no, sino que a lo mejor lo que tienes que tomar es la decisión menos mala en Exacto. función de las situaciones que tienes, ¿no? Que es lo que tú decías de riesgo-beneficio. Bueno, pues a partir de ahí, el riesgo con el que tú estés cómodo, Exacto. por generalizar, llama, pues es como lo que tú decías, ¿no? Habrá gente que sea más agresiva a la hora de tomar decisiones, empresas que sean más agresivas o inversores que sean más agresivos, otros que no estén, que tengan aversión al riesgo, no estén cómodos, prefieran tomar otro tipo de decisiones. Ujú. En base a eso, o simplemente tienes que tomar una decisión porque no te queda otro remedio, porque algo tienes que hacer, pues entonces te verás en las... decir, bueno, lo que hemos dicho antes, hacerlo de forma sencilla y decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a valorar en todo lo que podamos, minimizar en lo que podamos los riesgos, pero la decisión la tienes que tomar, bueno, pues tómala y avanza. Exacto. Y fíjate, ahora vamos a por la siguiente truco, que el otro día algo de esto dijimos y ahora os diría, bueno, ¿no estás diciendo que seamos racionales? Bueno, pues el siguiente truco es que haciendo todo esto, de todas formas, escucha también a tu intuición, ¿no? Una vez que vas avanzando en la toma de decisiones, también, pues párate a hacerte esa pregunta de, vale, ¿y a mí qué me dice mi intuición, no? A mí ese feeling, ese, ¿qué me está diciendo sobre esta decisión? Y este es un buen momento para escuchar a esa intuición, ¿no? Que al final no es otra cosa que el fruto de tu experiencia, de tu observación y de los años que lleves en ese determinado mercado. Pero Y de la formación que tienes y la preparación, completamente de todo, acuerdo. todo. Entonces, es buen momento, pues eso, ¿no? ¿No te ha pasado a veces que tú tiras no sé, a veces las decisiones un poco más baladíes, ¿no? Que lo típico de tiras una moneda, a ver, y tú ya sabes lo que quieres que salga porque en el fondo tu intuición te dice que tiene que salir la acción que corresponde a la cruz y quieres que salga la cruz, no la cara, porque sabes que debe ser esa, ¿no? Entonces, es un poco ese chequeo, ¿no? Digamos, contigo mismo y con tu intuición para que lo escuches. No obstante, evidentemente habrá decisiones que serán más sencillas y otras que serán más complejas en función de cada empresa, cada momento. Pues hombre, una cosa que deberíamos hacer sí o sí es pedir consejo a los expertos en las materias en las que estemos tomando la decisión cuando no tenemos toda la información o todo el recorrido o toda la experiencia, ¿no? ¿Tú qué crees? Claro. Hombre, a ver, ¿qué vamos a decir nosotros? que, que a lo que nos dedicamos precisamente es a dar consejos. Lo hemos dicho muchas veces, no podemos saber de todo, no podemos tener especialistas en todo No, dentro de nuestra empresa. Incluso aunque los tuvieras, muchas veces
es importante. Lo hacemos en nuestra vida privada. Pides consejo aunque ya más o menos tengas las cosas, pues pides consejo a tu pareja, a tu madre, a tu no sé qué, porque aunque solamente sea por ratificar un poco la decisión que tú has tomado, aunque sean cosas intrascendentes, o porque probablemente lo que tú dices, sean gente que tenga una experiencia mayor que la tuya, aunque solamente sea por los años o por el tiempo Los que llevan años. que también es importante, Mm, y te va a dar una visión, llámalo sin contaminar, porque lo va a ver desde fuera. Bueno, y si a lo mejor puede que no sea a lo mejor el consejo que esperabas, pero bueno, probablemente te abra una puerta o te abra una ventana en el sentido de decir, bueno, pues te da otra visión que no tenías y a lo mejor pues te ayuda, ¿no? Por eso, o sea, hablamos de expertos, evidentemente, a nivel de empresa. Hay gente con mucho bagaje que tiene muchos conocimientos en determinados sectores, pero luego muchas veces incluso yo te diría que si tienes dudas, bueno, pues que preguntes a personas que tengan, pues eso, que tengan una visión, puedan tener una visión más fresca de lo que de lo que tú estás haciendo y a lo mejor te ujú, dan, pues eso, por lo menos una orientación o te hace valorar algún camino, alguna cosa que no habías valorado exacto. y a lo mejor, bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? Puede ser en un momento determinado que a lo mejor estéis atascados en tu equipo, pues bueno, pues puede darte una pista para solucionar por lo menos ese atasco, ¿no? Completamente de acuerdo. Y en esa misma línea, pues y nos iríamos a un paso también muy lógico, ¿no? Que al final a veces estamos tan en nuestro papel de la gran decisión que se nos olvidan, ¿no? Los siguientes dos puntos. Y es que pides feedback a tus empleados, ¿no? Muchas veces, si la empresa es más o menos grande o mediana, la distancia entre la alta dirección y lo que es el día a día, pues es amplia. Entonces, ¿qué tal si pides feedback a tus empleados sobre la situación que estás tratando para Ujú. tener también esa otra perspectiva de la gente que lo vive, ¿no? Y desde dónde lo está viviendo. Cuando tú vas sumando las perspectivas de los diferentes niveles, tienes mucha más información, mucho más aproximada a la realidad que la información que puedas tener tú desde una visión, digamos, más de distancia o más lejana. Entonces, pedir feedback a los empleados, como qué visión tienen sobre esa situación, qué es lo que creen que está, qué es lo que tal, va a ser siempre una información súper útil y muy cercana a la realidad de tu empresa, ¿no? A lo que realmente está pasando. Sí, porque volvemos a lo que decíamos antes, no solamente estamos hablando de empresas que tengan que recurrir a expertos de fuera, sino que simplemente en el día a día va a haber gente en tu empresa que tenga experiencia en ese punto en concreto y que, Mm, y que puedas tirar de ellos y pedirles opinión. Porque además de este tema ya hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, no solamente es importante contar con la opinión o con la valoración de la gente de tu equipo o de tu empresa, sino que además si tú cuentas con su opinión, les estás dando o les estás, la palabra es, mostrando, les estás ujú, mostrando les estás reconociendo el valor que tienen dentro de la organización. Con lo cual, completamente. es muy importante para cohesionar equipos, para retener talento, para atraer talento, y debería de ser, más sencillo, no es lo normal. Ayer, Mm, posible de por poner hablando con un cliente, me decía un poco esto, ¿no? Que decía, bueno, pues es que, o sea, gente que tenemos no sé cuánto tiempo en la empresa con una gran experiencia y con un gran bagaje, eh, y no toman en cuenta nuestras opiniones. Tenemos un jefe tal que hace, deshace y va y viene, pero nunca te... ¿Y eso qué está generando en este caso en concreto? Pues está generando que los empleados estén molestos. claro. Por decirlo de una manera amable, De ¿no? manera fina y elegante, ya.
No, evidentemente, o sea, todo lo que estamos diciendo hoy y que estamos enfocando en el proceso de toma de decisiones también tiene un montón de repercusiones. Cada uno de estos puntos tiene a su vez otros efectos derivados, como el que comenta Leopoldo, ¿no? Que todo, al final, todo es una conexión de puntos. En la empresa ninguna decisión por sí misma, ninguna acción va desconectada de la siguiente. Todo es un engranaje. En cuanto mueves una piececita, todas las piececitas se ven afectadas por el engranaje. Se trata de que se afecten en positivo. Si las afectas en negativo, pues tienes que asumir las consecuencias, ¿vale? De la misma forma que también sería bueno que cuando vas a tomar una decisión, si es el caso de una empresa, también le pidas feedback a tus clientes, porque al final se supone que tú estás trabajando porque estás poniendo en el centro de tu trabajo al cliente al que te diriges. Pues si vas a tomar decisiones relacionadas con, no sé, con tu producto, con un añadido servicio, con alguna cosa de estas, o con cambiar algo o quitar algo, en fin, todas estas decisiones que tenemos que tomar, ¿qué tal si también le pides feedback a los clientes? Es verdad que es una visión siempre subjetiva desde su experiencia, pero es que esa es la gente que en el fondo te da de comer, de manera que creo que sería importante también pedir ese feedback, ¿no? Eso lo hemos hablado ya muchas veces. La escucha es importante. Completamente, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, los clientes, a ver, es de lo que vives, o sea, que al final no, es cierto que la famosa frase del cliente siempre tiene la razón, no es así, no es No es cierta, así. porque el cliente en muchas ocasiones puede estar equivocado, pero lo que sí es cierto, como tú decías, para mejorar servicios, para mejorar la atención, para ponerte a hacer productos nuevos, es una opinión que muchas veces, aunque no sea una opinión cualificada, pero es una opinión del mercado. Entonces, bueno, pues te puede dar una idea de por dónde va el mercado. Y volvemos otra vez a lo que decía antes con el tema de los empleados. Se van a sentir valorados, con lo cual tan importante es atraer el talento o retener el talento cuando hablamos de empleados, pero la fidelización de clientes también es importante. Si todos los clientes los tienes, ellos entienden o sienten que valoras su opinión, pues al final se crea una relación que va a permanecer que va a permanecer en el tiempo, lo cual es importante. Porque ya lo hemos, además es que siempre hemos tocado este tema. Muchas veces nos centramos en captar clientes y no nos centramos en En cuidar a los cuidar que ya los que tenemos. tenemos. Exacto. Y entonces, con lo cual, con esta clave, pues vas a conseguir dos cosas. Por un lado, tener información que te ayude a tomar decisiones y por otro lado, mejorar la relación que tienes con tus clientes. Con tus clientes. Y ya si hemos hecho todo esto, pues ahora llegamos a lo que ya veníamos diciendo. En cualquier caso, ten siempre un plan B. ¿Por qué un plan B? Pues porque si en el momento que empieces a implementar tu decisión y vas a hacer un seguimiento, vas viendo que el resultado que estás obteniendo no era el esperado, precisamente con esa agilidad de la que hemos hablado antes, si yo ya tengo un plan B que ya he pensado con estos mismos criterios y que me parecía, digamos, el segundo mejor plan, pues me resulta muy fácil hacer el cambio y pasarme al plan B. Si cuando veo que el resultado que llega no es el adecuado, empiezo a tener que montar otra vez todo este proceso para tener un plan, pues ya hemos perdido otra vez el tren. Ya se ha pasado y se ha pasado la estación, con lo cual volvemos otra vez a estar en la cola. Entonces, un plan B, por lo menos, que haya pasado a todos estos filtros y que también nos pareciera, digamos, el segundo mejor plan posible, es importante que lo tengas por si acaso el primer plan no da el resultado esperado o no va en la línea que tú querías o, en fin, cualquier otra de las variables. Con lo cual, pero acuérdate, solo un plan B, no 7 planes B, por favor, que no hacen falta 7 planes B. Que esto además del plan B tiene otra lectura, que es que hay que ser ágil cuando tú tomas una decisión e intentas hacer, bueno, implantar lo que sea o cualquier cosa que vayas a hacer en tu empresa, tienes que ser lo suficientemente ágil como para saber que si lo que estás haciendo no funciona, dejarlo y hacer, o sea, no tienes por qué llevarlo a sus últimas consecuencias, que eso también pasa mucho. O Claro sea, que sí. yo tomo una decisión, me puedo haber equivocado, si me equivoco, lo que decías tú, cambio, me voy al plan B, solo B, no C, D, F, G, todo el abecedario, e intento minimizar los daños o intentar con el plan B conseguir lo que quería de origen, ¿no? Totalmente.
Pues fíjate que ya os hemos dicho con estas 10 claves, os hemos dado pues un poco cuáles son todos esos trucos que después de seguir las fases de una toma de decisiones deberíamos tener en cuenta para que la decisión sea la mejor posible. Porque al final, y vamos a ir terminando, porque se nos va el tiempo como de costumbre, esto de tomar decisiones, al final, yo suelo hablar muchas veces cuando hablo de líderes, de los artes del líder, pues a mí también me parece que tomar decisiones es un arte, el arte de decidir. Y que el arte de decidir es también un equilibrio, ¿no? Entre esa parte más racional, esa parte, digamos, más de entender, tratar de entender la realidad en la que estamos abordando, y por otra parte esa dosis de creatividad, ¿no? De imaginación, de salir de la caja, como suele decirse, y mantener ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Porque ambas son importantes, especialmente en los entornos que nos movemos hoy. Así es que yo os diría que el desafío será convertirnos en artistas, en este caso en artistas de la toma de decisiones, básicamente, ¿vale? Pero que con los trucos que os hemos compartido hoy y la semana pasada con el anterior episodio, pues esperamos que por lo menos os haya dado una idea de cómo puedo, de una manera más ordenada, abordar la toma de decisiones para que se convierta en algo que forme parte de la cultura de mi empresa, básicamente. Sí, porque además es que son son pasos sencillos. Lo único que tienes que hacer es, de alguna manera, incorporarlos a tu proceso, por lo menos para tener, bueno, pues un orden, aunque solamente sea eso, pues para que te va a ayudar efectivamente para que puedas tomar las decisiones, las mejores decisiones. No vamos Exacto. a decir las decisiones acertadas porque no se va a demostrar si van a ser acertadas o no hasta el final, pero bueno, intentar tomar las mejores decisiones y ya está. Y ya está. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Recordaros, como hacemos siempre, que hoy estoy en el episodio 24, lo que significa que hay 23 episodios anteriores, donde, como suele decir Leopoldo, habrá ideas y tips que son prácticos, derivados de la experiencia y que os pueden inspirar en algún momento determinado según vuestra situación. Así que no dejéis de verlos cuando tengáis un ratito, ¿eh? O nos escucháis en el coche. Efectivamente, haciendo deporte, porque episodio que no ves, consejo que te pierdes. Efectivamente, episodio que no ves, consejo que te pierdes. Así que bueno, esperamos que esta también os haya inspirado a tener alguna pequeña acción de cambio, de transformación. Y nos vemos en la próxima conversación, el próximo miércoles. Muy bien, pues un gusto como siempre, Begoña. Igualmente. Gracias a todos. Chao.